Bien, pues aquí seguimos. Es lunes ya y 14 de diciembre. Vamos a tomar vacaciones la próxima semana. La próxima semana, porque vienen unos allegados de allá de lejos y entonces vamos a... No, que es broma. Es una semanita. Luego ya retomaremos después de Reyes, que saben ustedes que los Reyes Magos van a venir a Linares. Van a venir finalmente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Se va a hacer el sorteo para... Bueno, ya se sabe prácticamente, pero bueno. Pero no va a haber esa ruta, ese circuito que los Reyes Magos hacen cada año, visitando asociaciones, instituciones, etcétera, etcétera. Va a haber algunos, muy poquitos, pero todo a puerta cerrada. A puerta cerrada. Luego se emitirá todo eso vía online y la gente podrá verlo. Y ya después de Reyes, una vez que terminemos esta semana, ya el programa se retoma. Es fuerte lo que hemos hablado antes con Ángela Hidalgo, es fuerte, según indican todos los, yo no sé si son indicios o son pruebas reales porque ahí hay un informe de la Dirección General del Fondo Europeo, que depende del Ministerio de Hacienda, y que ha dicho, pero con toda la cara, ha dicho que la mayor parte del dinero que el gobierno central tenía que haber aportado a la ITI, pues que ya está gastado. Claro, está gastado. Hay partidas, según ese informe, insisto, del Ministerio de Hacienda, del propio gobierno, a través de esa Dirección General de Fondos Europeos, partidas del año 2014. En 2014 no sabía nadie ni lo que era la ITI, se aprobó en 2018 la ITI, o sea que en 2014, 2016, partidas que se han colado ahí, como, bueno, pues diciendo, pues venga, a ver si cuelan, que los de Jaén son muy torpes. Impresionante, impresionante. Bueno, pues se va a seguir hablando de la ITI, por supuesto que se va a seguir hablando de la ITI. Vamos a cambiar, les decía también, cuando despedí a Ángela Hidalgo, que después de la publicidad íbamos a abordar nuevamente un asunto que ya tratábamos hace poquísimas semanas, con la psicóloga y sexóloga Ana María López Lorente, responsable del Gabinete de Psicología y Sexología que lleva su mismo nombre. Hablábamos de la pandemia, hablábamos de los confinamientos, hablábamos de la situación sanitaria que estamos viviendo y cómo la sociedad pues está aceptando, asimilando las limitaciones que tenemos, los confinamientos puros y duros de la primera parte de la pandemia, desescaladas, etcétera, etcétera. Hablaba, en este caso la experta, la profesional, Ana, de la sociedad en general. Y ella tenía interés, y así nosotros cogimos el guante, de hablar específicamente de cómo los niños y adolescentes han vivido y están viviendo, y espero que vivan ya por poco tiempo, porque quede poco ya de pandemia, esta situación. Los niños, los que yo particularmente considero héroes, ¿no? Los niños dentro de su mundo, pero los niños están bueno, en una situación, evidentemente es lo primero que conocen, ¿no? Espero que esto se les olvide y lo tengan como un recuerdo, pero los niños tienen más o menos capacidad para asimilar lo que está pasando. Pues no lo sé. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Bien, Tenía yo ganas que llegara ya este día. Sí, porque dejamos Gracias. ahí, hicimos un punto y seguido y estamos aquí de nuevo. A mí me gusta mucho hablar con los profesionales de la psicología porque siempre me han dado mucho respeto, ¿no? Me habéis dado mucho respeto siempre los psicólogos y las psicólogas. Porque dices, te va a sacar lo que no. No, pero si no se lo cuenta, y te lo saca. te lo saca. No he tenido ocasión, afortunadamente, puedo decir afortunadamente, ¿no? Sí. Aunque sea, bueno, pues decir, de mí no coméis los psicólogos, pero afortunadamente no he tenido necesidad de un psicólogo. No siempre cuando se va al psicólogo es para una situación, digamos que anormal, ¿no? También se va al psicólogo para otras muchas más cosas. Por supuesto que sí. Los psicólogos se dedican también a otras muchas cosas, ¿no? Y sus servicios son requeridos también, pues, en todo tipo de pruebas, cuando hay, no sé, pruebas para grupos grandes de gente, todas esas cosas. Bueno, definitiva, que como es de Linares y tiene su gabinete aquí en Linares, pues le hemos robado unos minutos para que esté con nosotros. Bueno, pues hablábamos en líneas generales de cómo afectaba la situación a la sociedad. Y tú tenías interés en los niños
la edad infantil y los adolescentes, porque por algo especial ellos lo viven de otra manera. Pues es diferente porque los niños, sobre todo pues, bueno, los pequeñines, pues muchas veces los vemos que están pues muy nerviosos, muy intranquilos y siempre dices, bueno, ¿qué le puede estar pasando por la cabeza o qué puede estar pensando de la situación que tenemos o por qué no se va al cole o por qué ahora me dicen que no tengo que estar cerca de unos compañeros o de unas compañeras de clase. Entonces sí que es verdad que ellos lo viven de otra manera. Yo pienso como tú, cuando has dicho que tenemos que considerarlos casi como unos pequeños héroes, Sí. y precisamente ese concepto o esa palabra es la que en este caso pues debemos utilizar pues para trabajar con ellos, o por lo menos yo lo hago de esa manera, porque si tú al niño o a la niña le transmites que es una superhéroe o es un superhéroe, de esa manera lo que estás enseñándole es a que se proteja y a que se considere como capaz, porque lo que estás haciendo con esos niños o con esas niñas es darles una serie de habilidades para que se enfrenten de manera pues lo más saludable posible, hablando desde el punto de vista psicológico, pues que vayan enfrentándose a la situación tan extraña y tan diferente pues que estamos viviendo. Entonces yo los considero pues todos los casos evidentemente no son iguales, pero sí que es verdad que se están portando, y sobre todo con la época del confinamiento, aunque supuso pues mucho estrés tanto para los padres como para las madres, los adultos que estaban con ellos, pero sí que es verdad que el otro día cuando estuve hablando, cuando me invitaste y a que hablara del tema de la pandemia, estuvimos hablando en términos generales, pero no particularizamos en los niños y en los adolescentes. Los adolescentes también se están llevando una parte bastante importante de esta pandemia porque tampoco pueden interaccionar con sus iguales. Acuérdate que cuando hablábamos el otro día, yo decía que esta pandemia estaba afectando a lo que eran las interacciones entre las personas. Donde más problemas está habiendo es en el contacto que tenemos entre los grupos de personas con las que nos relacionamos. Entonces ahí es donde estamos pues intentando todos ser responsables para que por lo menos se limite o se tenga más o menos controlado ese contagio, ¿no? Y yo creo que, bueno, en función de la experiencia que yo tengo, hay algunos casos que les ha costado, algunos ya están, como yo digo, empezando a sacar un poquillo la cabeza, pero algunos adolescentes sí han vivido esta situación un poco regular. Claro, yo pienso con esas dos poblaciones, ¿no? Los niños, hablamos de niños ya una edad un poquito avanzada, ¿no? 5 años, 4 años, ya saben lo que era su verano del año anterior, recuerdan eso, claro, se encuentran con un confinamiento puro y duro, no pueden salir, ellos sí saben, tienen conciencia para eso, que ellos han salido hasta ahora no se puede salir, llega un verano después totalmente diferente y un inicio de curso que es totalmente diferente al anterior, ¿no? No sé, me puedo referir, pues quizá a niños de 5 años, que entraron 2 años antes al colegio, y claro, les cambia la vida por completo, que si mascarilla, que si esto, ven otro ambiente distinto en el colegio, otra situación, otras medidas, y ellos ya lo entienden. Y luego los adolescentes, claro, los adolescentes también les cambia la vida, ¿no? Fíjate también que incluso algunos de ellos, sobre todo los más pequeñines, que es a lo que tú te estás haciendo referencia, algunos de ellos están teniendo bastantes dificultades incluso para adaptarse a la mascarilla. Sí, Siempre tendemos a decir que los niños y las niñas tienen más facilidad para adaptarse a las situaciones y a las situaciones novedosas o a las situaciones extrañas más que los adultos, que como que se adaptan mejor. Pero en ese tema no podemos generalizar porque hay niños y niñas y curiosamente hay algunos y algunas que les está costando mucho trabajo adaptarse a la mascarilla porque
se sienten como agobiados. Es una prenda de vestir que ya tenemos que considerarla pues, como parte de nuestra indumentaria, y yo me estoy encontrando en niños, sobre todo que tienen algún tipo de dificultad respiratoria, claro, o nenes que son un poco más nerviosos, que el hecho de llevar ahí pues un objeto ahí puesto en la boca, ya te digo que a algunos les cuesta. Sí que es verdad que yo creo que aquí, también lo hablábamos el otro día, la palabra adaptación a la situación que tenemos, creo que es la mejor, la que más nos ayuda a poder explicarles a ellos en la situación en la que nos encontramos. Sí que es verdad que ellos también copian o van aprendiendo de lo que van viendo en la conducta de sus padres y de sus madres y de los familiares más allegados a ellos, ¿no? Y a ellas. Entonces, el mensaje que hay que transmitirles, pues bueno, es un mensaje de tranquilidad, un mensaje de protección. Los niños tienen que sentirse seguros, y quién mejor que sus padres y los abuelos, los tíos, la gente más cercana a ellos para transmitirles esa información. Porque quizá, perdona, ellos no llegan a entender el fondo de la cuestión, o sea, el por qué, bueno, son edades que a lo mejor no lo entienden, no sé si se le debe de explicar, yo ya no los tengo pequeñitos, si se le debe de explicar pues que hay un virus y que hay, si eso llegan a entenderlo ellos, o se le mete más miedo con eso, no sé, ¿cómo se debe actuar? Sí. Que luego te iba a preguntar por los adolescentes, que los adolescentes ya actúan por sí solos y también tienen que recibir recomendaciones. Exacto. En los niños pequeños lo que se utiliza mucho son los cuentos para trabajar con ellos, los cuentos y los juegos para trabajar con ellos, sí. Ajá. Y a lo largo del confinamiento, sobre todo al principio y en las páginas web de los distintos colegios de psicología que hay en todo el territorio nacional, pues hubo un grupo de compañeros y de compañeras que se pusieron rápidamente manos a la obra y han hecho cuentos específicos para los niños de estas edades de las que estamos hablando, y a través de cuentos o a través de historietas se les explica lo que es el coronavirus. Entonces, cuando tú hablas con ellos, yo he tenido la posibilidad de trabajar con algunos de ellos el cuento de Rosa, que Rosa tiene un virus, ¿vale? Y entonces el cuento es un cuento muy cortito. ¿Pero ellos llegan a entender el concepto de virus? Sí lo llegan a entender. A lo mejor no entienden lo que es el concepto de virus, pero lo que no falla... Hay algo en el aire que quizás... Sí, lo que no falla, Antonio, es el concepto de un bichito malo. Ah, el bichito, claro. Hay otros que le dicen el monstruo o el monstruito verde. Y entonces ahí el juego lo que te permite es ir explicándole el cuento y conforme ellos y ellas van verbalizando, pues claro, lo que vas haciendo es adaptarle el cuento al lenguaje que ellos te van propiciando. ¿Y no llegan a coger miedo? O sea, miedo como tal, pánico. Hay algunos que sí. De hecho, hay... Yo te pregunto por desconocimiento y por curiosidad, porque me interesa mucho esto. Pero hay que tener en cuenta también, por eso hacía antes referencia a los papás y a las mamás, porque los adultos tenemos muchas veces que controlar ya no solamente lo que hablamos y lo que expresamos delante de ellos, sino cómo lo expresamos también. Un papá o una mamá que esté viviendo la situación con mucho miedo, con mucho estrés, con un comportamiento casi obsesivo, porque esté todo limpio, por tenerlo todo controlado, para evitar los contagios, por supuesto, pero hay que también intentar poner unos límites, porque ese miedo que los padres o que los adultos podamos tener, se lo estamos transmitiendo a esos niños y a esas niñas. Evidentemente hay que contarles lo que hay, porque no hay que engañar, porque no hay que taparles, pues bueno, una situación que tenemos ahí, porque un niño tú lo sacas a la calle, te vas con él al parque o te lo llevas a comprar, y el mero hecho de que vea a todo el mundo con mascarilla, como tú decías antes,
con esas edades ya se acuerdan de situaciones que han vivido hace ya un año o un año y pico. Claro, que no pasaba eso. Que claro. no había mascarilla, que ellos podían estar perfectamente en el parque jugando con sus amigos. Ahora no se puede ir al parque, no se puede montar en un columpio, no pueden estar con los amigos, con los compañeros de clase, pues escarbando en la tierra, pues porque hay que guardar esas medidas de distancia y de higiene. Entonces hay que adaptarles lo que está pasando, lo que está sucediendo a su vocabulario para que ellos lo entiendan, y lo entienden perfectamente. Son también muy dados, la verdad, a seguir, o yo por lo menos por lo que me cuentan también los papás y las mamás, que siguen las normas de higiene, están lavándose sus manitas con cierta frecuencia, saben lo que significa un gel hidroalcohólico. Entonces, eso también, yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga, pero esto no quiere decir que yo me alegro de que tengamos la pandemia, evidentemente. Pero, por ejemplo, una medida bastante importante que creo que estamos siendo capaces de inculcarle a los niños es que las manos, efectivamente, claro, la higiene de las manos. Claro. Entonces, esto pues ya lleva tiempo durando un poquito más de la cuenta, que ojalá que cada vez nos quede menos, pero sí que es verdad que en muchos niños pues se ha instaurado ese hábito de higiene por un motivo pues muy fundamentado, y es que hay un bichito en la calle que nos puede hacer que estemos malitos, y han tomado conciencia de ello. Ana, ¿y la consecuencia más dramática de la pandemia, que es solo fallecimiento? ¿Eso cómo se le oculta, cómo se le explica, o eso no sé? Porque claro, eso está a la orden del día. Ponen la tele y van a escuchar hablar de tantos fallecidos, y lo van a asociar y lo van a relacionar con el bichito. Sí. O sea, que el bichito te pone malito, pero si ellos llegan a entender, el bichito es tan ese que te mata. Incluso en algunas familias, pues evidentemente lo han tenido que sufrir en sus propias carnes, claro, pues porque se ha muerto algún familiar llegado. Exactamente. Mira, Eso tiene un tratamiento aparte, claro, me imagino, hay que tratarlo de otra forma. Este tema en concreto, el tema de educar para la muerte, es un tema que a la población en general, vamos a hablar en términos generales, luego no todo el mundo lo afronta igual, ¿no? Ni piensa de la misma manera. Pero sí tenemos que decir que no estamos educados para la muerte, no nos prepara nadie para un momento por el que todas las personas tenemos que pasar, por los allegados que tenemos, evidentemente, incluso por nosotros mismos. Hay gente que no se ve preparada para morir, y nada más que el mero hecho de pensar en que se tiene que morir, o que llegará un momento, no se sabe cuándo, que se va a morir, eso pues le supone una ansiedad y unas obsesiones y unos pensamientos negativos horrorosos, que es la gente pues, que son los adultos con los que trabajamos, ¿no? Entonces, cuando muchas veces vienen a la consulta padres, antes de que estuviéramos en la pandemia, pues para trabajar con su hijo o con su hija el tema de que papá ha muerto o mamá ha muerto o los abuelos han muerto. Evidentemente, cuando las personas mayores de tu alrededor pues fallecen, como que parece que lo tenemos pues más normalizado, porque parece que es ley de vida, ¿no? Los que nacieron antes se tienen que morir antes. El problema surge, y el duelo algunas veces patológico surge, cuando no se sabe encauzar o no se sabe uno enfrentar a esa situación. Entonces, a los papás y a la mamá, a través de juegos, a través de cuentos, a través de una serie de ejercicios, de actividades que hay adaptadas para los más pequeños, pues trabajamos tanto en el despacho como los papás y las mamás en la casa con ellos, pues todo lo que es el duelo. La muerte no hay que ocultársela a ningún niño y a ninguna niña, por lo que estoy diciendo, porque la muerte es una continuación de la vida, o por lo menos es lo que viene después de la vida. Yo recuerdo en cierta ocasión, después de llevar un tiempo trabajando con un niño, quiero recordar que tenía 7 u 8 años, me pegó una lección tremenda, y bueno, me alegré muchísimo porque vi el trabajo que se había hecho con él, o que habíamos hecho de forma coordinada, papá, mamá
y en este caso yo, que fueron los padres los que me solicitaron la ayuda para trabajar con este niño. Cuando estábamos ya en las últimas sesiones de trabajo, le dije un día pues bueno, que me resumiera qué era lo que llevábamos aprendido, alguna cosa así. Y me dice, Ana, esto es pues igual que las plantas. Digo, bueno, ¿y qué le pasa a las plantas? Dice, pues que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, el ciclo de la vida vegetal, sí, claro. Su abuelo, con el que tenía un buen vínculo, pues había fallecido y entonces lo llevó rapidísimamente al terreno de las plantas y entonces lo entendió. Entonces yo me di cuenta que, se lo pregunté a los padres, y es que hacía varias semanas la asignatura de Ciencias Naturales estaban hablando de la reproducción de las plantas. Entonces perfectamente aplicable al ciclo de vida de las personas. ¿Eh? Entonces fíjate el trabajo tan bonito que se pudo hacer con él y rápidamente pues lo entendió. ¿A qué me vengo a referir con esto? Pues que los niños y a las niñas, si se les adapta a su lenguaje y a su entendimiento, pues lo que está pasando pueden enterarse de cualquier cosa, lo pueden entender perfectamente. Este tema también lo hablo con los padres y hace poco me ha pasado varios casos a los que me voy a hacer referencia ahora. Me han llamado de algún colegio diciendo, Ana, que hay una niña en un caso y un niño en otro caso que no hacen nada más que tocarse. O sea, se están descubriendo y están utilizando la masturbación. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Es bueno que los padres les regañen, que les repriman? Que no, hay que hablar con total naturalidad de lo que es el cuerpo. Estamos hablando de la muerte, ahora he puesto el ejemplo de lo que es la sexualidad. Un niño y una niña, cuando descubre su sexualidad, pues evidentemente la tendencia es a que siga descubriéndose. ¿Por qué? Pues porque le gustan las sensaciones que está encontrando. Entonces no hay que paralizarlo, ni hay que regañarles, por supuesto, nada más que enseñarles dónde tienen que hacerlo, dónde tienen que tocarse, en qué momento hay que tocarse, de qué manera, ellos solos, sin dar pie a que otros niños u otras niñas participen de esos tocamientos. O sea que hay que hablar con naturalidad de los temas. Porque es una cosa natural. Por supuesto que sí. Es que es una cosa natural. Bueno, esos son los niños. Y ahora los adolescentes, que viven toda esta situación de una forma distinta, y es una población, la adolescente, a la que también, pues por un sector de la sociedad se le está criminalizando, ¿no? Porque se le hace responsables también a los adolescentes de que se expanda el virus con las fiestas. Bueno, no todo el mundo va de botellón, o si va o ha ido no es un irresponsable, y no todo el mundo hace las cosas mal, ya en cualquier franja de edad. Pero a los adolescentes se le ha, que lo hay, claro, y adultos que también somos irresponsables, nos metemos todos. Pero la adolescencia, aparte de que está viviendo todo esto, no sé si también influye el hecho de que se sientan como los culpables de esto, ¿no? Que le hagan sentir como los culpables de esto. Sí, incluso ha habido por ahí algunos anuncios intentando concienciar de los peligros que puede llevar el estar en contacto con gente y luego volver a casa y contagiar a los abuelos, que en esta parte pues se están llevando la peor consecuencia de la pandemia, aunque también gente más joven, ¿no? Pero algunas veces que hay que tener un poco de cuidado con los mensajes que se lanzan y sobre todo con las campañas de publicidad. Tú estás hablando de la gente joven, pero no tenemos nada más que recordar los que hemos visto las noticias hoy y el fin de semana, cómo las calles de determinadas ciudades de Andalucía, y no hace falta que nos vayamos más lejos, pues estaban llenas de adultos, llenas de gente joven. Entonces yo creo que lo primordial que nos toca vivir ahora es esta situación con responsabilidad. Sí que es verdad que algunas veces se le mete un poco más de caña a los jóvenes, pero por supuesto yo considero que no es que tengamos que hablar de jóvenes o de juventud en general, sino que hay que hablar de personas, porque sin ir más lejos, hace unos días me he topado con
con gente que dice que esto de las mascarillas es un timo, que el virus no existe, que son los típicos negacionistas, ¿no? Entonces, no tenemos que hablar en términos generales. La gente joven, yo también considero que es responsable y se han concienciado también de la situación que hay. El confinamiento fue también muy duro para ellos. Yo muchas veces me pongo en el lugar de ellos, de una época en la que empiezan a tener contactos con chicos y chicas, que empiezan a tener sus primeras relaciones de pareja o esas relaciones de amistad mucho más íntimas, y sin embargo ahora tienen que guardar una serie de medidas, claro, y algunos te comentan, tú ibas por ahí, ¿verdad? Te quería preguntar también por eso, porque, vamos a ver, que la adolescencia es la etapa de la vida en la que el cuerpo se despierta, y entonces, claro, ahora mismo el morreíto, lo otro, o sea, eso también hay que saber llevarlo, ¿eh? A mí esta situación, hablando con algunos de ellos y con algunas de ellas, me hace recordar a cuando yo estaba en el instituto, en mi época, que fue cuando pegó el boom aquel del SIDA, cuando explotó, por así decirlo, el SIDA, donde tanto miedo se le tenía a... Bueno, salió el Póntelo, pónselo, famoso, aquel Póntelo, pónselo, el mensaje que se ha quedado ya ahí, ¿no? Exactamente. Que hay que seguir poniéndoselo, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, a mí me ha hecho recordar, pues más o menos, esta época, a aquella que tuvimos que vivir. Sí que es verdad que aquellas campañas pues estaban pues muy destinadas hasta que ya se supo más información o se empezaron a poner en marcha los primeros tratamientos. Bueno, que pasó un tiempo, evidentemente, pero como que afectaba, o nos intentaban transmitir que afectaba a ciertos sectores de la población, estaba pues como más cerrado al tema de las parejas homosexuales, los gays y tal. Pero en este virus en concreto es que esto es para toda la población en general. Entonces yo pienso que ha habido irresponsables siempre, seguirá existiendo la gente irresponsable, pero no creo que haya que cargar tampoco contra nadie. Contra quien hay que cargar es con la persona que lo hace mal, pero independientemente de la edad que tenga. Muchas veces, que también he tenido que hablarlo con algunas personas, he ido por la calle y me he encontrado con gente mayor, porque nacieron antes, no porque sean mayores de espíritu, con la mascarilla aquí, que no sé para qué sirve la mascarilla aquí. De hamaca para la papada. Vale, entonces ya me he enterado. Una hamaca, que es de estilo hamaca, entonces lo pones aquí y, vale, y la papada descansa en la hamaca. Perfecto, perfecto, guay. O de pasar por al lado de alguien, estornudar y quitarse la mascarilla para estornudar. Esos gestos, me vais a perdonar, pero yo no me he encontrado a ninguna persona joven haciéndolo por la calle, que no digo que no haya, pero hay determinadas conductas que tenemos que ser responsables todos. Sí, ahí no hay edades, para eso no hay edades. Y hay que tomar conciencia de eso. Hay también otro tema, Antonio, que también me estoy encontrando, y son algunas de las personas que estoy atendiendo en consulta online, ¿vale? Que es el miedo que muchos de ellos están desarrollando precisamente a salir a la calle. Y es gente, o son adolescentes, puesto que estamos hablando de ellos, que algunos vienen arrastrando algún tipo de problema, de trastorno psicológico, ¿vale? Y están obsesionados con contagiarse, y por eso no quieren salir a la calle o no quieren tener contacto con sus amigos o con sus amigas. Es un grupo de población que, ya te digo, que por una serie de antecedentes que tengan a nivel psicológico o porque vengan arrastrando de otro tipo de problemas, están teniendo bastantes dificultades. Porque lo que te he dicho antes, el mero hecho de tener que relacionarse con gente, pues les supone un problema bastante considerable. Sí. Ana, incidiendo en esas relaciones de pareja,
de los adolescentes. Todos hemos sido adolescentes, tú y yo hace muy poco tiempo. Por supuesto de que esto, sí. Y bueno, pues el tonteo es lógico, relaciones que se inician y que luego pueden acabar en boda con hijos y nietos o terminan a lo poco tiempo. Lo lógico en una relación entre adolescentes. Pero claro, una relación adolescente conlleva, evidentemente, pues en el aspecto sexual, pues una serie de prácticas. Eso ahora no se puede hacer, en teoría, porque claro, no se considera un directo la pareja a la que ves quizá de 3 a 4 días, ¿no? Esto de alguna forma puede estar, pues no sé, haciendo daño, ¿no?, a ese tipo de relaciones, ¿no? Cuando Claro. no hay esa intimidad, ese contacto, no sé, es más frío, ¿no? De O sea, tú hecho, como sexóloga, porque ella es sexóloga, no lo olviden que es sexóloga, y si ella se atreve a hablar de esto es porque está más que capacitada para hacerlo, y por eso yo le pregunto. en el confinamiento, algunas de las consultas de algunos chavales y algunas chavalas precisamente era este tema. Llevaban mal el no poder verse con su pareja o esos encuentros que tú dices, pues se vieron totalmente paralizados, pues porque no podías salir de tu casa ni te podías trasladar a otro pueblo, ¿no?, a otra localidad. Ahora ya que hemos vuelto, aunque con restricciones, a una situación pues, un poco más normal a la que tuvimos en el confinamiento, evidentemente esa es una preocupación y te llaman y te preguntan que bueno, que yo qué les recomiendo, que cómo se tienen que ver, que si se pueden tocar, que cómo, ¿no? Entonces aquí las medidas pues son las mismas que se le puede dar también a cualquier adulto pues que esté en un contexto o en una situación de que haya conocido a alguien y quiera entablar una relación pues un poco más íntima. Y aquí, hombre, no vamos a ir, como yo digo, con el resultado de una analítica o de un PCR en la mano, Qué porque frío, si no, ¿no? entonces eso ya sería pues, para Sí, pero bueno, despedirnos ya de una vez. te paras a pensarlo Sí. y dice, hombre, personas que tengan, no sé, por su situación, pues tienen relaciones esporádicas y demás, y dice, bueno, pensándolo, dice, hay que tener también, Sí, hay que tener cuidado. cuidado porque sí, pero dice, si voy y para nada, no. Entonces dice, estoy cometiendo quizá un acto incívico, por supuesto, porque de aquí me voy ahí, yo no sé si esta muchacha o este muchacho tiene, o cualquiera de los dos muchachos o de las dos muchachas, me da igual, tiene algo y demás, porque claro, el riesgo de contagio en una pareja, digamos, estable que convive, está también ahí. Porque la pareja se va a trabajar, se va a donde sea, vuelven, ya no sabe lo que tiene. De hecho, hemos tenido también casos de parejas, de matrimonio, ingresados en el hospital porque los dos se han contagiado y han estado siendo atendidos porque pues, han tenido neumonía Claro, o pulmonía, claro. ¿no? Entonces, aquí las medidas pues son pues, las medidas típicas de higiene, lógicamente, que hay que tomar. Y si quieren mantener relaciones sexuales, pues igual que expuse hace unas semanas que di una conferencia precisamente de sexualidad a nivel online, en unas jornadas que se Sí. celebraron, y entonces a través de una diapositiva yo cogí determinadas posturas del Kama Sutra Sí. para explicarles pues, qué tipo de posturas eran las que menos riesgo llevaban de contagio. ¿Y con mascarilla? Y sobre todo con mascarilla, si la pareja quiere utilizar mascarilla y están más tranquilos de esa manera, pues llegan al acuerdo de utilizarla y no pasa absolutamente nada. Pero hay determinadas posturas, como puede ser la postura del perrito, el sexo anal, no hay contacto de boca con boca y entonces no hay el riesgo de que se contagie a través de la saliva, por ejemplo. Y estudios todavía no hay que nos digan, o por lo menos yo no he encontrado ninguno, que nos digan que se puede contagiar el coronavirus por el contacto del semen o del flujo vaginal. No, parece ser que no. Con lo cual, ahí ese tipo de Tú postura... estás más informada que yo, pero yo lo que he leído no. ese tipo de postura, de momento, no suponen ningún tipo de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ver qué posturas son las que menos riesgo tienen de contacto a través de la saliva.
Ajá. ¿vale? O a través de lo que es el contacto de la nariz con la boca. Sí, Las sí, manos, sí, pues sí. evidentemente si están limpias, pues se puede uno tocar, se puede dar un masaje, se puede dar caricia, con lo cual ahí no hay ningún tipo de riesgo. Sí, evitando siempre el contacto directo boca a boca, en el que puede haber más, y bueno, y si va a haber un acercamiento más cerquita, pues por la mascarilla Efectivamente. y ya está, porque claro, es que dices o esto o nada, y claro, ya es cuestión de valorarlo, ¿no? Claro, claro. De valorarlo. Yo entiendo que son parejas, o no siendo pareja, quiero decir, cualquier tipo de relación Sí, por que pueda supuesto. surgir en un momento dado, ¿no? No tiene por qué ser pareja. Digo parejas que no conviven, que está el riesgo también en parejas que conviven, por eso que acabamos de decir. Se va a trabajar uno, se va a otra y vuelven y lo ha cogido en la frutería, o en la frutería no, en los negocios no se coge. En cualquier otro sitio, no vamos a echar tierra, en cualquier sitio, y uno lo tiene y lo pega al otro, eso está ahí, desgraciadamente. Pero claro, se considera quizá con más riesgo, pues esa pareja que luego se va a su casa y vuelve y luego se va al instituto y viene, tal, tal. Hay más riesgo, pero claro, con esas recomendaciones, que yo, hombre, le veo frío, ¿no? Claro. Pero claro, por eso digo, es o esto o nada. Claro. O esto o nada, porque sería quizá irresponsable el decir, no pasa nada, si yo te quiero mucho y nosotros no tenemos nada. Hombre, también se Es coger un podría, riesgo, es correr un riesgo. claro, también se podría, pues lo mismo que nos estamos, entre comillas, preparando para la Navidad y no para las cenas o las comidas del mediodía de Navidad, porque la cena este año va a ser, pues bueno, un poco diferente, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, con las tablets, he Exacto. visto por ahí algunos memes ya, con las tablets así apoyadas en las copas, Claro. la tablet, y en la tablet está la videoconferencia con el hijo que se ha quedado Exactamente, allí. en otro sitio. Entonces lo que, bueno, pues pensar antes de tener un encuentro, lo que pasa es que no deja de ser algo pues muy mecánico, algo muy frío, como tú estás diciendo, y entonces como que es anormal, pues porque no es la situación la normal, ¿no? Entonces el pensar, bueno, con quién he tenido yo contacto o con quién me he relacionado o con quién he estado más cerca, puedo haber sido contagiado en algún momento y si hay la más mínima sospecha, pues evidentemente no habría que tener esa relación o incluso ni siquiera comer con esa persona al lado, ¿no? Eso es a las medidas a las que yo me refería antes. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a tener tantas cosas en cuenta, tantas medidas, cuando tienes que explicarlo, como es en mi caso cuando alguien me lo solicita, llega un momento en el que nos tenemos que acordar que tenemos que vivir con muchas medidas de protección, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, pero tenemos que vivir y no podemos vivir completamente obsesionados porque esta situación es una situación que mina, como ya hablamos el otro día. Llevamos ya muchos meses, estamos pues bueno, escuchando cada 2 por 3 pues bueno, unas noticias que si sube la gráfica, que si baja la gráfica, que si la tasa de incidencia y hay algunas personas que verdaderamente yo sé que lo están pasando muy mal y les está costando mucho trabajo llegar a pensar o a verbalizar lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero vamos a cuidarnos todos, que cada uno sea responsable del sitio en el que vive o del sitio en donde convive o con quien convive y bueno, y como se suele decir, pues que sea lo que tenga que ser o que pase lo que tenga que pasar, porque algunas veces también he tenido que escuchar, mira, no me va a matar el coronavirus, pero me va a matar la depresión que tengo encima y la ansiedad que a mí me está suponiendo esta situación. Expresiones esas no son mías, son de los pacientes con los que yo trabajo. Entonces, cuando una persona la ve en esa situación tan al límite, de decir, mira, ya que sea lo que tenga que ser porque si no me voy a morir de una cosa, me voy a morir de otra. Sí. Entonces, no hay que obsesionarse. Un término medio, ¿no? Exactamente, pero claro, ¿dónde está el término medio? Hombre, responsabilidad. Y en este caso el resto de la sociedad, para quien piensa así, el resto de la sociedad le decimos, tú haz lo que quieras, pero que no me afecte a mí. Exacto. Entonces busca el término medio. Exacto. En el que, pero en cualquier tipo de hecho o de práctica, te hablábamos de las prácticas sexuales, que es algo natural, bueno, pues también hay que tener cuidadito, me estaba acordando
Me estaba acordando de un chiste que leía hace muy poco tiempo que decía, el índice de infidelidades se está reduciendo mucho, ¿no? Porque, claro, la gente, el infiel piensa, dice, como lo enganche y me pidan el rastreo, me digan con quién ha habido contacto directo, dirá, que es la que se puede liar, ¿no? Claro, claro. Entonces, era el chiste, ¿no? Ahí no entramos, ese tipo de infidelidades no entramos. Pero la cosa natural entre parejas sí es importante, por eso yo quería planteárselo, ¿no? El hecho de, porque es natural y es ley de vida, a adolescentes y personas, a adolescentes porque no conviven con otra pareja. Insisto, que en convivencia también está ese riesgo, por supuesto. En el momento que se sale de casa, está uno abierto al contagio, pero también en este tipo de relaciones más todavía, porque son personas que no conviven y que se ven de vez en cuando y todo eso. Pero bueno, ha dicho el perrito y el perrito sobre todo. El perrito. El que menos tiene, el que menos claro. riesgo tiene de contagio por la posibilidad. Vamos a aplicar ahora aquí, que bueno, perrito, que todavía de ellos. La postura del 69 podría ser otra. También, ahí es muy difícil que las bocas coincidan. Claro. Es muy difícil. Todo lo que no sea contacto con la boca y con la nariz. Perfecto. ¿Usted quiere decir algo más? Porque esto luego tiene repercusión, porque luego, claro, la gente todas estas cosas se la habrá preguntado, pero quizá nadie se las ha explicado, ¿no? Y ha dicho, bueno, también mi vida se está viendo, pues de alguna forma afectada en este tipo de terreno, en el sexual, por ejemplo, ¿no? No todo es el hecho de que tengas que ir con una mascarilla, comprar al otro sitio, que hagas cola, 1,5 metros, no, hay cosas que ya quedan en casa, pero que son tan importantes como cualquier otra. Por supuesto que sí. Y quizá pues no lo han preguntado o no se lo ha dicho nadie, y ahora yo sé que luego habrá gente que comente y que diga, pues mira, pues está muy bien lo que ha dicho la psicóloga, ¿verdad? Pues si es que son cosas que hay que tomarlas así y hay que verlas así de esa forma tan natural. Además, siempre queda, ya que estamos hablando de tema sexual, siempre queda la autoexploración de cada uno y el disfrute del cuerpo de cada uno con uno mismo y con una misma. O sea que ahí sí que es verdad que no se necesita a nadie. Sí. Menos mal que ya los tiempos que corren, ante eso que está diciendo Ana, no dice, hoy madre mía lo que ha dicho. Menos mal que no hay nadie que ya haga esto, hoy lo que ha dicho. Ana, que muchas gracias. Pues nada. Genial. Yo cuando me entero, que yo soy muy torpe, cuando me entero de las cosas bien, yo sé que a ustedes les está llegando aún mejor, porque son menos torpes que yo. Y para eso hay que tener a alguien al lado que lo explique las cosas bien, que lo explique de forma natural, sin tecnicismo y sin cosas raras, y así es como se entera uno de todo, ¿no? Y este es un tema muy delicado, evidentemente, lo que estamos viviendo, que si se le pone una pizquita de humor no pasa nada, pero la situación está ahí. Responsabilidad para todo. Y luego, psicológicamente, que por eso me interesa a mí este tipo de conversaciones, psicológicamente, que parece que a un trastorno psicológico, bueno, si eso es así, no, trastorno psicológico puede ser tan peligroso y tan grave como cualquier patología física, que me duele aquí o que tengo un bulto aquí o cualquier tontería de esas, ¿no? Bueno, tontería, entiéndanme, ¿no? Esto sí que no es una tontería, la psicología, y hay problemas que han llevado a personas pues a estar muy mal y demasiado mal y llevarlo a otras cosas peores, ¿no? Entonces hay que prestar también atención a los problemas psicológicos, y la pandemia está provocando problemas psicológicos y hay que saber también cómo dominar la situación, al bicho por un lado y la situación que provoca el hecho de que esté el bicho ahí por otro también. Y para eso están los psicólogos y las psicólogas, para eso están, sí señor. Y para eso está Ana María López Lorente, que es psicóloga y ya en el mismo lote es sexóloga. Y entonces ya si se queda uno en una consulta, se queda uno ya, pues, enteraico de todo. Eso es lo que se pretende, ese es el objetivo del trabajo. Ana, gracias. A vosotros. Luego siempre. Ya después de las fiestas navideñas y todo el turrón y los mantecados y los reyes, ya buscaremos también, porque, bueno, habrá que salir de esto también, y cómo asumir que podemos ir saliendo también, ¿no? Por supuesto. Que eso es otra cosa que se ha creado, ¿no? La expectativa de decir, la vacuna, ay, ya está la vacuna ahí, ya está la vacuna ahí. Luego eso también hay que saber afrontarlo, Sí. que no es pin y ya estamos, inmunes. No. Eso llevará también Su proceso. un proceso, pues de eso luego vamos a hablar ya después de las fiestas. Gracias, felices fiestas. Gracias igualmente para ti y para todas las personas que nos están viendo. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, igualmente, para ti y los tuyos también. Señores, nos vamos. Las farmacias de guardia que hoy están abiertas en Linares,
Hoy es lunes, esas 5 abren siempre de 10 de la mañana a 10 de la noche, de forma ininterrumpida. Hoy es la farmacia de Avenida San Sebastián 24 y mañana, que es 15, en calle Espartero 24. Mañana a 8:30, no, 8:30 no, voy a comer yo media hora así por la cara, 8 de la tarde, aquí estaremos con más cosas hasta las 9:30, que vendrá el informativo, tal como hoy, a esa hora viene ya Linares al día, todo lo que ha pasado en nuestra ciudad. Y luego, ¿tenemos fútbol después del informativo? Sí, tenemos fútbol también, ¿no? Bueno, pues el fútbol, partido que se jugó el sábado, Linares Deportivo, Real Betis Deportivo, el Betis B, de toda la vida del Señor. Hasta mañana, buenas noches.